Maseje Nazir Daf Membet Amudalef 42a, primera línea, dice la Gemara. Amar Mor. Bejulam shegilehu shelo betar o sheshiru shetesearot lo asu velo gelum. Nosotros hace dos dapim mencionamos la Mishnah Maseje Negaim. La Mishnah Maseje Negaim habla sobre tres personajes: Nazir, Metzorá y Leví. Estos tres personajes deben de cortarse el pelo. ¿Sí? El Nazir cuando acaba el lapso de su Nezirut, el Metzorá también, y el Leví cuando entraba a trabajar por primera vez al Mishkan en el tiempo de Moshe, se cortaba el pelo de todo su cuerpo. La Mishnah de Maseje Negaim viene y nos dice lo siguiente: todas estas tres personas, el Nazir, el Metzorá y el Leví, ¿sí? Cuando se cortan el pelo, ¿sí? Si se lo cortan sin navaja o se lo cortan con navaja pero dejaron dos pelitos y no se lo cortaron todo, no salieron en Yedé Jová, no cumplieron como se debe. O sea, básicamente, estas tres personas, Nazir, Metzorá y Levíim, deben de cortarse el pelo con navaja y completico, no pueden dejar nada. Ya que mencionamos esta parte de la Mishnah Maseje Negaim, la Gemara trae algo que dice Rabá Jabre de Rabika, que tiene que ver con lo que acabamos de mencionar de que el Nazir se tiene que cortar todo el pelo. Vamos a ver la Gemara. Amar Rabá Jabre de Rabika, Zotomeret. Rubó que juló, mi de oraita, mi mai, mi de gali, rajamanaga benazir bayoma shidiega lejenu, hajau de adeika culo habe alma, rubó que juló. Viene Rabaja bre de Rabika, Rabaja hijo de Rabika, y dice lo siguiente: en Nazir está escrito en el versículo, vegilaj rosho, beyom tahorato, bayoma shidiega lejenu. Traduzco: se cortará el pelo de su cabeza, el séptimo día se lo cortará. Aparentemente repitió, cortará dos veces. Hubiese sido suficiente que diga, se cortará el pelo de su cabeza el séptimo día. ¿Por qué dice el séptimo día y vuelve a decir, se lo cortará? Se cortará el pelo de su cabeza el séptimo día, se lo cortará. ¿Por qué dos veces? Dice la Gemara, esto es para enseñarnos de que un nazir, si se corta la mayoría de su pelo, no sirve. Si no se lo tiene que cortar, ¿qué? Completo. Pero se cortó mayoría, no sirve, tiene que cortárselo completo. Y por eso dice dos veces se lo cortará. Completico se lo tiene que cortar. Dice Rabaja, hijo de Rabika, de aquí aprendemos que normalmente, si decimos mi de oraitá, de aquí de la Torah aprendemos que normalmente decimos que rubó, que juló, que la mayoría es equivalente como si fuera todo, como si fuese todo. Solo aquí que está escrito dos veces, y galaj, dos veces que se corta el pelo, decimos que tiene que ser todo. Pero si no hubiese estado escrito así, decimos que ¿qué? Que mayoría es suficiente. Vemos de aquí que, en general, cuando hay mayoría, es como si fuera todo y es suficiente mi de oraita. Le pregunta Rabbi Yosib Rabbi Haina a Rabajá, Matkifla Rabbi Yosib Rabbi Haina, Hay Benazir Tameketiv. Dice la Gemara, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque toda la fuente que tú me trajiste ahorita de que hay que cortarse todo el pelo, ¿sí? Porque está escrito dos veces cortar. ¿Dónde está escrito eso? Sobre un nazir que se impurificó y se tiene que purificar por la impureza que tenía y solo después vuelve a retomar su lapso de Nezirut. Sobre eso, sobre un nazir que se impurificó, sobre eso está escrito en el versículo dos veces cortarse el pelo. Ahí es cuando debemos, aparentemente, ahí sí tenemos una fuente de que un nazir tamé tiene que cortarse el pelo en el proceso de su purificación. Pero ¿cómo sabemos que un nazir que nunca se impurificó, un nazir tahor, que también cuando se corta el pelo al final de su lapso de Nezirut, tiene que cortárselo completo y no puede ser mayoría? O sea, le pregunta Rabbi Yosib Rabbi Haina, repito, que toda la fuente que trajimos, que de ahí aprendemos de que el nazir se tiene que cortar el pelo completamente, está hablando cuando se impurificó y está en su proceso de purificación. Pero ¿cómo sabemos que también un nazir que nunca se impurificó, o sea, un nazir tahor, cómo sabemos que él también debe de cortarse todo el pelo y la mayoría no va a ser suficiente? Así le pregunta Rabbi Yosib Rabbi Haina a Rabajá. Y responden, Mehahu ale ala bemaraba mihdi nazir tame de betar minalan, mi nazir taor yalif. Leite nazir taor velelef mi nazir tame, matame kishayer shte searot velo klumavad, ajenam kishayer shte searot velo klumavad. Dice la Gemara, se rieron de esta pregunta en Eretz Israel. Porque era algo muy sencillo, mira, el nazir, ya sea taor o tamé, cuando se corta el pelo, ¿cómo se lo tiene que cortar? ¿Únicamente con qué? Contar, únicamente con navaja. Pero la fuente, ¿dónde está escrito? Sobre un nazir taor. Entonces, ¿cómo sabes que un nazir tamé, que se corta el pelo, también se lo tiene que hacer contar con navaja nada más? Porque aprendes nazir tamé de nazir taor. De la misma manera que aprendes nazir tamé de nazir taor para decirte que únicamente con navaja debe cortarse el pelo, también puedes aprender nazir tahor de nazir tamé,
que se tiene que cortar todo el pelo y mayoría no va a ser suficiente. O sea, tu pregunta es, toda la fuente que mencionamos que hay que cortarse todo el pelo y mayoría no es suficiente es sobre Nazir Tamé. ¿Cómo sabes que Nazir Taor también es así? Dice la hermana, no hay ningún problema. Nazir Tamé está escrito así. Aprendemos Nazir Taor de Nazir Tamé, no hay ningún problema. De la misma manera que aprendemos Nazir Tamé de Nazir Taor respecto a el Tar, respecto a que la cortada debe ser únicamente con navaja. Muy bien. Sigue diciendo la Gemara. Bai Abaye. Nazir Shegilach. Veshiyeshete Searot. Samach Rosho. Vehazar Vegileja Mao. Mi meakve o lo. Viene Abaye y tiene la siguiente duda. ¿Qué pasa? Un Nazir que se cortó el pelo. Pero no se lo cortó todo, sino dejó ¿cuántos pelos? Dejó 2 pelitos todavía. De tal manera que no cumplió, como acabamos de mencionar, el Nazir se tiene que cortar todo el pelo. Entonces él se cortó todo, pero dejó ¿qué? 2 pelos. No sé, ¿cumplió o no cumplió? No cumplió, dejó 2 pelos. Después, no se corta esos 2 pelos de inmediato, espera que crezca el pelo que se había cortado, ¿sí? Espera que crezca. Y después que ya creció el pelo que se cortó antes, vino y se cortó los 2 pelitos que le quedaban. ¿Sirve o no sirve? Porque al fin y al cabo, sí se cortó al final todo el pelo, solo que se cortó al principio todo el pelo, dejó 2. Y cuando empezó a crecer el que ya cortó, ahí es cuando se cortó los 2, o que tiene que ser todo de una. Esa es la duda de Abaye. Próxima duda de Raba. Bai Raba. Nazir shegilach veiniach shete searot. Vegilach achat venashra achat mahu. Dice la Gemara lo siguiente. La Raba tiene la siguiente duda. ¿Qué pasa? Un Nazir que se cortó el pelo de la cabeza y dejó 2 pelos. O sea que todavía no cumplió la mitzvah. Y después, antes de que empiece a cortar, antes de que empiece a crecer el pelo que se cortó, vino y se cortó un pelo de esos 2 pelos que le quedó. Y el segundo se cayó solo. ¿Cumple la mitzvah o no cumple la mitzvah? Y explico. La cantidad mínima para cortar pelo tiene que haber ¿cuánto? 2 pelos. Esta persona cuando se cortó todo el pelo menos 2, no cumplió todavía. Y después cuando los 2 que quedaban, aunque no creció todavía el pelo anterior, fue casi de inmediato, se cortó solo ¿qué? Solo uno y el otro se cayó solo. ¿Sirve o no sirve en este caso? ¿Cumplió o no cumplió? Y la Gemara pregunta sobre esta duda y aclara. Amale rabaja medifti le rabina, gilach se hará, kamibale le raba, el aima nashra achat vegilach achat mao. Le pregunta Rabaja Midifti a Rabina, no me cuadra. ¿Qué pasa si viene un Nazir y se corta un pelo por un pelo? Un pelito por un pelito. Y al final acaba de cortarse todos. ¿Sirve o no sirve? Un Nazir, otra vez. Un Nazir, o sea, no, un Nazir que viene y se corta el pelo, un pelo por un pelo, se va sacando uno por uno. ¿Sí? ¿Sirve o no sirve? Dice la hermana, no hay duda de que en este caso va a servir. ¿Por qué? Porque va quitándose uno por uno. Y sirve, cumple todo, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces aquí también dice la Gemara, cuando la persona se cortó todo el pelo y dejó 2, y después se cortó uno solo, ¿por qué no va a cumplir? Claro que va a cumplir. Cumplió, cortó todo y después de inmediato se cortó uno más. ¿Cómo no va a cumplir? ¿Cuál es la duda de Raba? Y la última también se cayó, entonces no hay ningún problema. Porque él se cortó todo y dejó 2. Y cuando después arrancó este uno y ya dejó uno. Ya uno es menos de la cantidad de que... todo el problema es dejar 2. Y aquí ya cuando arrancó este primero, ya dejó solo uno y ese uno también se cayó. Entonces seguro que va a servir. Entonces no entiendo la duda de Raba. Dice la hermana, tienes razón, aquí hay que arreglar algo. La duda de Raba es la siguiente, escuchen bien. Cuando la persona se cortó todo el pelo y quedaron 2, y no como dijimos hasta ahorita que arrancó la primera y después se cayó el último, y después se cayó el segundo. No, se cortó todo el pelo, luego se cayó y quedaron solo ¿qué? Solo 2. Pero él no vino y arrancó el primer pelo. Él no vino y se cortó el primer pelo, sino se cayó el primer pelo. De tal manera que cuando él viene y corta el segundo pelo, ¿cuántos pelos quedaban? Uno solo. Cuando viene a cortar el segundo, tiene que haber mínimo ¿cuánto? Shiur Giluach, que es 2. La pregunta es si sirve o decimos que ya que al final no quedó nada, está bien. Esa es la duda de la Gemara. Amarle Giluach en Kan, Sear en Kan. Le respondió Rabina a Rabaja para responder esta duda de Rabá, que aquí no hay giluach, o sea, no se llama una buena cortada, y no hay pelo. Pregunta la Gemara, no entiendo. Y sear en kan, giluach yesh kan, al revés. Si no hay pelo es porque sí hubo una buena cortada. Si no hay pelo es porque no quedó pelo. Si no quedó pelo es porque la cortada sí fue una buena cortada. Dice la Gemara, tienes razón, tengo que arreglar aquí. Aji cámara, falpiche sear en kan,
mitzvat giluach en cambio. Me refería a decir que aunque no hay pelo aquí, porque ya no quedó nada, porque se cortó todo menos dos y al final el primero se cayó y el segundo lo cortó, aunque no hay pelo, todavía no hay mitzvah de giluach, no se llama una buena mitzvah, o sea, no se cumple la mitzvah. ¿Y por qué no se cumple? Porque cuando se cortó todo el pelo dejó dos, entonces ahí no cumplió nada. Y cuando quedaron dos pelos, el primero que pasó se cayó solo. Y el último que él hizo ya quedaba solo uno. Se no cumple, por lo tanto, no salió de Jehová en este caso el Nazir. Seguimos. La Gemara trae una Mishnah que dice lo siguiente: Nazir hofef umefasfes avaló sorek. Dice la Gemara, un Nazir, ¿sí?, cuando quiere venirse y lavar el pelo, ¿sí?, con shampoo, con diferentes químicos para lavarse el pelo, ¿sí?, y quiere separar un pelo de otro, puede hacerlo sin problema. Aunque puede ser que se le caiga un pelo, y un nazir no puede causar que se le caiga el pelo en la mitad de su lapso de nezirut, solo al final. Pero en la mitad de su lapso de nezirut, si quiere lavarse el pelo, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque no es seguro que se le vaya a caer. Puede ser que sí, puede ser que no, pero su intención cuando se lava el pelo, ¿cuál es? No es arrancar el pelo, sino es que lavarse el pelo, y por lo tanto, ya que no tiene intención y no es seguro que pase, está permitido y no hay ningún problema. Pero no se puede peinar el pelo. Cuando están con nudos los pelos y quiere peinárselo, eso está prohibido. Y vamos a explicar en la Gemara por qué. Dice la Gemara, Jofefu mefasfes mani Rabbi Shimon hi de amar davar sheno mitkaven mutar aval lo sorek atan le Rabbanan reisha Rabbi Shimon veseifa Rabbanan. Dice la Gemara, algo no me cuadra. Al principio de la Mishnah vemos que se puede lavar con jabón el pelo, aunque puede ser que se le caiga. ¿Por qué? Porque no tiene intención. Entonces, ¿cómo qué opinión va esto? Como Rabbi Shimon. Rabbi Shimon es el autor de esta opinión que dice que davar sheno mitkaven mutar, que una persona cuando no tiene intención de hacer algo prohibido, aunque al final se hizo algo prohibido, si no tuvo intención, no transgredió ninguna prohibición. Y por eso al principio de la Mishnah se quitó que no hay ningún problema que se lave el pelo. Pero al final de la Mishnah se quitó que no se puede peinar, aparentemente, porque cuando su intención es de peinar, no tiene intención de arrancar el pelo. Entonces, si no tiene intención, debería ser que según Rabbi Shimon, davar sheno mitkaven mutar, debería ser que está permitido. Entonces, ¿por qué está escrito en la Mishnah al final que eso está prohibido? Aparentemente es porque la segunda parte de la Mishnah va como Jajamim. Pero si es así, tengo un problema. La primera parte es Rabbi Shimon y la segunda parte de inmediato es Jajamim y no especifica. Dice la Gemara, te explico. Amar Rabba kular Rabbi Shimon hi kol asorek leasir nimi meduldalot mitkaven. Dice Rabba, te voy a explicar. En verdad, toda la Mishnah es Rabbi Shimon. Y por eso en la primera parte está escrito que un nazir que se quiere lavar el pelo con jabón, no hay ningún problema que lo haga, aunque puede ser que arranque el pelo. ¿Por qué? Pues que davar sheno mitkaven no tiene intención. Pero cuando se peina, en este caso explico según lo que dice el Rosh, aunque de la Gemara no parece así, pero explico según lo que dice el Rosh, la segunda parte de la Mishnah dice te prohíbe peinarte el pelo, es porque también según Rabbi Shimon, todo lo que está permitido, davar sheno mitkaven mutar, todo lo que está permitido cuando una persona no tiene intención en transgredir la prohibición es cuando no es seguro que también pase, pero si hay seguridad de que transgreda la prohibición, en ese caso, aunque no tenga intención, va a estar prohibido también según Rabbi Shimon. Y por eso, cuando una persona se corta el pelo, cuando una persona, se peina el pelo, seguro se arranca parte de los pelos. Por lo tanto, es psikreshe. Y ya que es seguro, aunque sea davar sheno mitkaven, aunque no tenga intención, va a estar prohibido también según la opinión de Rabbi Shimon. Repito, a diferencia de la primera parte de la Mishnah, de que en ese caso no tiene intención y no es psikreshe, no es seguro de que pase, de que se arranque el pelo cuando es con jabón, y por lo tanto, según Rabbi Shimon, va a estar permitido. Entonces, toda la Mishnah va como la opinión de Rabbi Shimon. Así dice la Gemara. Próxima Mishnah dice la Gemara, Rabbi Ishmael, Omer lo yahuf ba'adama, mi pene shemasheret et hasear. La Mishnah dice lo siguiente, Rabbi Ishmael discute con la Mishnah anterior, con lo que mencionamos antes, que dice que se puede lavar el pelo con jabón y cualquier otro tipo de jabón o del shampoo, de lo que sea, o con tierra inclusive. En el tiempo antes se lo lavaban con tierra porque la tierra sacaba la suciedad. Así mencionamos en la Mishnah anterior y explicamos por qué, porque es davar sheno mitkaven, ¿sí? Viene la Mishnah ahorita y nos dice, Rabbi Ishmael discute con la Mishnah anterior y dice que no se puede el nazir lavar el pelo con tierra. ¿Por qué? Mipne shemasheret et hasear, porque eso causa que se arranque el pelo, y un nazir en la mitad de su lapso de nezirut no puede cortarse ni arrancarse el pelo. La Gemara tiene la siguiente duda para explicar la Mishnah. Y ba'aleu mipne sheimasheret et hasear tnan, o dilma mipne hamasheret tnan. Lemay nafkamina, que gondeika adama de lo matra. Y amar mi pene sheimasheret tnan, ejadiadinan de lo matra shapir. El ayamar pene hamasheret, klal lo teiku. Dice la Gemara, tengo una duda, tengo dos versiones en la Mishnah, como decir.
Otra vez, la Mishnah que dijo que Rabbi Ishmael dice que no se puede el nazir lavar el pelo con tierra. ¿Por qué? Mi peneshe masheret etasear. La Gemara dice, tengo dos maneras de esa versión. O podemos decir que se refiere a decir mi peneshe hi masheret etasear. O sea que porque la tierra causa que se caiga el pelo. O puede ser que la versión es mi pene hamasheret. ¿Por qué no está prohibido con la tierra? ¿Por qué? Porque sospechamos que la gente se confunda con el tipo de tierra que causa que efectivamente se caiga el pelo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Dice la Gemara, te voy a explicar. Sí, la versión es. La diferencia va a ser, mejor dicho, en el caso de que hay un tipo de tierra que cuando uno la usa para lavarse el pelo, no causa que se arranquen los pelos. Si tú me dices que la versión es mi peneshei masheret, porque ella causa que se arranque el pelo, entonces en este caso que la tierra no causa, que se arranque el pelo va a estar permitido. Pero si tú me dices que la versión es mi peneja masheret, que la versión es que la razón que no se puede es porque sospechamos de que se confundan con la tierra de que arranca el pelo. Entonces en este caso, aunque sea una tierra de que no arranca, pero ya que se pueden confundir, por lo tanto va a seguir siendo prohibido. Entonces, esa va a ser la diferencia entre las dos versiones. Pero de todas maneras, la Mishnah nos enseña que la opinión de Rabbi Ishmael es que con tierra es seguro que arranque, y por lo tanto también según la opinión de Rabbi Shimon que Davar Shemit Kaben mutar, cuando no hay intención está permitido, es cuando no hay intención y no es seguro que pase. Pero aquí cuando es con esta tierra, dice Rabbi Ishmael, seguro pase, por lo tanto y también Rabbi Shimon dice que va a estar prohibido. Muy bien. Próxima Mishnah. Pero antes de empezar a leer la próxima Mishnah, vamos a hacer una pequeña introducción. Un nazir tiene 3 prohibiciones. ¿Cuáles son las 3 prohibiciones principales? Tomar vino o sus derivados, uva y demás, impurificarse un muerto, ¿sí? Y cortarse el pelo. Un nazir que transgrede una de estas prohibiciones tiene que una consecuencia de malkut, latigazos. Eso sí, para poder recibir latigazos tiene que ser que le dieron una advertencia previa. Para cualquier consecuencia en la Torá, tiene que previamente haber ¿qué? Haber una atrá, que es lo que se llama advertencia. Viene la Mishnah y nos dice lo siguiente: Nazir shehaya shote yain kol hayom, eno hayab el achat. Ambrulo al tishte veu shote, hayab al kol achat veachat. Dice la Mishnah, un nazir que estaba tomando vino muchas veces todo el día. Dice la Mishnah, nada más tiene que recibir ¿qué? Una consecuencia de un malkut, ¿sí? Pero si entre bebida y bebida, entre tomada y tomada, le advirtieron entre una y otra, ahí ya transgredió varias veces y por ende tiene varias consecuencias. Entonces repito, si lo advirtieron solo una vez al principio y tomó todo el día, aunque tomó varias veces, un solo malkut. Pero si le dieron una advertencia entre bebida y bebida, entre tomada y tomada, tiene que recibir malkut por cada tomada, por cada bebida y bebida. Sigue diciendo la Mishnah, Hayame galeach kol hayom eno hayab el achat, ambrulo alte galeach, veume galeach, hayab el kol achat veachat. Si le advirtieron y se afeitó en el día varias veces, se afeitó un poco una primera vez y después otra parte, y solo le advirtieron una vez, ¿cuántas veces recibe malkut? Una sola vez. Pero si entre cada parte y parte, entre cada vez que se afeitaba, se cortaba el pelo, él lo advertían previamente, ahí sí va a recibir varias veces malkut, varias veces latigazos, varias veces consecuencias. Sigue diciendo la Mishnah, Hayamitame la metim kolayom eno hayab el achat, ambrulo altitame, veumitame hayab al kolachat veachat. Por último nos dice la Mishnah, un nazir que se impurificó con un muerto y volvió a impurificarse con el muerto y con otro muerto y con otro muerto, todo en un mismo día, ¿cuántas veces recibe? Si dieron solo una advertencia, solo una vez. Sin embargo, si entre cada impureza que tuvo le advirtieron, va a tener que recibir latigazos, ¿cuántas veces? Por cada vez. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara lo siguiente. Mencionamos en la Mishnah, al final de la Mishnah, como acabamos de mencionar, que un nazir que se impurificó varias veces y le advirtieron entre cada una y otra, o sea, hubo varias advertencias, ahí sí va a tener que recibir consecuencia por cada una y una, va a tener que recibir malkut por cada una y una. Dice la Gemara, ¿cuándo? No siempre aplica esto. Esto no es tan sencillo. Y vamos ahorita a analizar cuándo es que aplica esto, que recibe varios latigazos cuando hubieron varias advertencias. Dice la Gemara, Itmar, Amar Rabba, Amar Rabuna. Rabba dice en nombre de Rabuna. Sí, fijémonos los nombres bien. Rabba en nombre de Rabuna. Mikra male dibera katuv. Lo itama, que Sheu Omer lo yavo. Mikra male dibera katuv. Que Sheu Omer lo yavo, le aziro a la tuma.
le aziró a la vía, a Baltumá, Betumalo. Dice Rabá en nombre de Rabuná lo siguiente. El versículo al principio mencionó respecto a la prohibición que tiene un nazir de impurificarse a los muertos. Al principio menciona lo itama. A nivel general, no se puede impurificar. Aclaro, normalmente, ¿cómo no se impurifica uno muerto? De tres maneras: magá, masá y oel. Magá es cuando toca a un muerto, masá es cuando lo carga, aunque no lo toque. Sí, vamos a decir que hay una división. Aunque no, el hecho que lo está cargando se impurifica. Y por último hay otra opción de impurificarse, oel. ¿Qué es oel? También si no lo carga, también si no lo toca, si entra debajo del mismo techo en el cual se encuentra el muerto, también se impurifica. ¿Sí? Entonces, por un lado está escrito en la Torah, lo itama. ¿Sí? Que el nazir no se puede impurificar de ninguna manera general. Y después, el versículo respecto a un nazir viene y dice, lo yavó, al nefesh met lo yavó, no entrará debajo de un mismo techo. O sea que aquí especificó la tumá de oel. Al principio dijo lo itamá en general e incluyó todo. Y después dice lo yavó únicamente el oel. ¿Por qué? ¿Qué te viene a decir esto? Dice la Gemara, de aquí aprendemos que hay dos prohibiciones. El primer versículo es para decirte cualquier tipo de tumá está prohibido. Y el segundo versículo es para decirte que adicionalmente a cualquier tipo de tumá prohibido, la primera prohibición, si lo hace con oel, si entra bajo un mismo techo del met, hay una segunda prohibición. Y ahí es cuando decimos que ¿qué? Que sí, al principio se impurificó con un muerto, por ejemplo, tocándolo. Y después, transgredió la segunda prohibición de que entró bajo ¿qué? El mismo techo en el cual se encontraba. Ahí, si hubo advertencia entre una y otra, ahí es que decimos que ¿qué? Que hay dos malkut, uno por cada uno. Pero, si para el principio tocó a un muerto, y le advirtieron, ¿sí? Tocó a un muerto. Y luego, inclusive si le volvieron a advertir y tocó otro muerto, ahí no va a haber ¿qué? No va a haber malkut. O sea, Rabá, en nombre de Rabuná, viene y nos dice que todo lo que mencionamos en la Mishnah, sí, vamos a ver eso más adelante, que hay malkut por diferentes advertencias, cuando hay varias advertencias, hay varios malkut, es únicamente cuando son diferentes prohibiciones. Cuando la primera fue con magá, por ejemplo, y después la segunda fue con oel, que hay dos prohibiciones separadas. Y obviamente hubo advertencia. Pero, si tocó magá el muerto, y después le advirtieron otra vez, y volvió a tocar, ahí no va a haber dos malkut. ¿Y por qué? Aunque aparentemente transgredió dos veces, explico porque la prohibición grave que por ella recibe malkut, según la opinión de Rabba en nombre de Rabuná, es cuando la persona estaba puro y se impurificó. El nazir estaba puro y se purificó. Y aquí, cuando tocó al primero, estaba puro y se impurificó. Pero cuando ya tocó al segundo, no estaba puro y se impurificó. Estaba impuro y se mantuvo y se volvió a impurificar. Entonces, ya que no estaba puro y se impurificó, porque si no ya estaba impuro, por lo tanto, en este caso, no aplica que recibe dos malkut, aunque haya advertencia. ¿Sí? Entonces, repito, Rabuná viene y dice que todo lo que recibe dos malkut es cuando hubo dos diferentes tipos de prohibiciones. O sea, inclusive cuando hubo advertencias no es suficiente si hubo el mismo tipo de prohibición, sino si hubo tocada y tocada, no va a recibir, aunque hubo advertencias. Diferentes advertencias, no va a recibir dos malkut. ¿Cuándo va a recibir dos malkut? Cuando el primero fue magá, por ejemplo, y el segundo fue con oel. Y vamos a explicar esta opinión más adelante. Así dice ¿quién? Rabá en nombre de Rabuná. Sin embargo, Rabbi Yosef discute y dice, no puede ser que Rabuná dijo algo así. Seguro Rabuná dijo otra cosa. O sea, discuten qué es lo que dijo Rabuná. Vamos a ver la Gemara. Rabbi Yosef amar ha Elohim. Amar Rabuná, afilu tumá betumá. De amar Rabuná, nazir shaya ume de beta kebarot voshitu lo meto umetajer, benagabo hayab, amay hamitame bekaim, el alav shomine, amar Rabuná, afilu tumá betumá. Dice la Gemara, dice Rabbi Yosef, no existe. Yo puedo jurar en nombre de Dios de que Rabuná cuando dijo que recibe varios malkuyot, varios malkut, varios latigazos, varias consecuencias, cuando hay varias advertencias, no es solamente cuando la primera fue magá y la segunda fue oel, sino también si la primera fue tocada y la segunda fue tocada, no hay ningún problema, va a recibir malkut. ¿Cuál es mi prueba? Porque Rabuná dijo, ¿qué pasa un nazir que se encontraba dentro de un cementerio? ¿Ya estaba tamé o no está tamé? Ya está tamé, está dentro de un cementerio. Y después vienen y le pasan a un muerto para que agarre, o sea, toca otro muerto, básicamente, ya sea un muerto de él o un familiar, y lo toca otra vez. Y hubo advertencias antes de que entró al cementerio y antes de que agarró a este muerto. ¿Cuánto malkut recibe? Dice Rabuná, recibe malkut también por el segundo. Vemos de que aunque ambos son tocadas, ambos son impurezas, no de oel, ¿sí? No de oel. El primero entró al cementerio, el segundo tocó. Vemos de que si hubo advertencia recibe dos malkut. Vemos de que efectivamente lo que dijo Rabuná aplica no nada más en Biá y Tumá,
o tumá y biá, cuando es tumá y oel, sino también cuando es tumá y tumá, o sea, cuando es tocada y tocada, también aplica de que si hubo advertencias, como dice la Mishnah, va a recibir, si hubo advertencias entre cada una y una, va a recibir malkut por cada una y una. Así dice Rabbi Yosef, que dice Rabuna. La Gemara viene y pregunta en contra de esta opinión de Rabbi Yosef lo siguiente: Eiti be'abaye, Kohen, shehaya lo met munach al ketefo, veoshitu lo meto met acher, venagabo, yahol yehe hayav, Talmud lomar, lehejalo, bemi she'eno mehulal, yatza ze, shehu mehulal ve'omed. Dice la Gemara, no me cuadra, que eso es lo que dice Rabuna, porque hay una baraitá que dice lo siguiente: un Kohen, ¿sí?, que tenía a un muerto sobre sus hombros, ¿sí?, transgredió una prohibición. Un Kohen no se puede purificar a un muerto que no es su familiar, ¿sí?, transgredió una prohibición, no transgredió una prohibición, transgredió una prohibición, le advirtieron, tiene malkut sobre eso, y después vienen, ya deja ese muerto y agarra a otro muerto, ¿sí?, agarra a otro muerto. Dice la Gemara, y lo tocó, por ende lo tocó. Dice la Gemara, uno puede pensar de que va a tener que recibir un segundo malkut, una segunda consecuencia, un segundo latigazo. Kamash malan lejejaló. La prohibición de impurificarse es únicamente solamente cuando estaba puro y se impurificó. Y aquí este Cohen o este Nazir, en la primera vez que agarró al Met estaba puro y se purificó, pero ya el segundo estaba impuro. No estaba puro y se purificó, sino ya estaba impuro. Y en la Torah está escrito, lo itama lejejaló. ¿Sí? Lejejaló es para profanarse, o sea, estaba puro y se profanó a través de esto. Y por lo tanto, en este caso, dice la baraitá, no va a recibir malkut. ¿Están escuchando esto? ¿No están escuchando? ¿Están escuchando o no están escuchando? No va a recibir malkut. En este caso, no va a recibir malkut, aunque hubo advertencia. Dice la Gemara, vemos una baraitá meforash en contra de lo que dijo Rabbi Yosef. Vemos de que si hubo varias advertencias, en este caso, varias advertencias. Si es la misma tumá, que no sea oel, en este caso decimos que ¿qué? De que hay un solo malkut. Vemos de que hay un solo malkut. ¿Por qué? Porque todo el malkut que se puede dar por tumá es lejejaló, cuando vas a profanar su santidad. Y si ya se impurificó una vez, estaba puro y ya está impuro ahorita, ya está impuro. ¿Qué vas a impurificar al impuro? No es lejejaló, no es más profanar su santidad. Y por lo tanto, en este caso, no recibe malkut, aunque hubo advertencia. Pregunta en contra de Rabbi Yosef. Responde Rabbi Yosef, Amarle, Betik shelach matnitin, detnan, haya mitame le metim kol hayom, meno haya velahat, amru lo altitame altitame, haya ver kol achat veachat, veamaya mitame bekaim. Dice, no entiendo, tú me estás preguntando a mí de una baraita. Así, Rabbi Yosef responde así, tú me estás preguntando en contra mí de una baraita. Pero yo tengo una Mishnah a favor mía. La Mishnah nuestra que dice que si le advirtieron varias veces al Nazir que se está impurificando, ¿cuánto malkut recibe? Si hubo varias advertencias, van a haber varias consecuencias, varios malkut. Y Mashma que está hablando inclusive en qué, inclusive cuando fue tumá, se impurificó, tocó un muerto, volvió a tocar otro muerto, volvió a tocar otro muerto, volvió a tocar otro muerto, sigue recibiendo qué, advertencias, sigue recibiendo malkut por cada uno y uno, dice la Gemara. Entonces aquí tengo una Mishnah a favor mía. Tú me estás preguntando en contra mío una baraitá, entonces soluciona la baraitá, pregunta en contra de la baraitá, la Mishnah. Yo tengo la Mishnah a favor mío, mejor que eso no existe. Sigue explicando Rabbi Yosef, el akashia de Adadi, lo kashia, kan bejiburim, kan shelo bejiburim. Dice la Gemara, dice Rabbi Yosef, primero que todo no me pregunto porque tengo una Mishnah a favor mío, ¿sí? Pero al fin y al cabo tengo una baraitá que contradice la Mishnah. Dice Rabbi Yosef, te la voy a responder. ¿Cómo te la voy a responder? Escuchen bien. Dice Rabbi Yosef así, la baraitá está hablando en tum'a bejiburim. Toda la baraitá que acabamos de mencionar, que dice que también cuando es tumá y tumá, o mejor dicho, cuando es tumá y tumá, no recibe varios malkuyot, sino uno nada más, es cuando es bejiburín, o sea, cuando la persona, cuando el Cohen, por ejemplo, está tocando al muerto, ¿sí? Y mientras que está tocando al muerto, el Cohen al primero, viene y toca un segundo muerto. O sea, está conectada la primera con la segunda, nunca paró de tocar al primer muerto. Está tocando al primer muerto y viene y toca al segundo muerto mientras que está tocando al primer muerto, nunca paró. Y por lo tanto, en este caso, ¿qué se añadió? No pasó nada. ¿Qué hubo extra? No se está impurificando más. Está tocando en ese mismo momento el primero. ¿Qué añadió? No pasó nada. Y ya que está tocando un segundo, pero no añadió nada, no hay nada nuevo, no hay algo adicional. Por lo tanto, decimos de que en ese caso hay solo un malkut. Pero la Mishnah está hablando en un caso que ¿qué? En un caso shelo bejipurim, que no hay conexión de las tumá. Por ejemplo, está hablando de una persona, un nazir, que tocó al primer muerto, ¿sí? Y luego ya lo soltó. ¿Sí? Y luego ya lo soltó. Y ahorita hasta que, o sea, tocó el primer muerto y lo soltó. Ahorita se está desconectado. Y ahorita viene y toca el segundo. Ahí se está añadiendo más tumá. ¿Por qué? Porque hay una alajá que es la siguiente. El que toca
el que toca a un muerto, ¿sí? La persona que toca a un muerto, si viene otra tercera persona y toca a esa persona que toca a un muerto, también se impurifica esta segunda persona por 7 días. Sin embargo, si esta segunda persona toca a una persona, toca a la primera persona y esta primera persona no está tocando a un muerto, se impurifica, pero no por 7 días. Se dice la Gemara, sí hay una cosa adicional que hay en el momento que la persona está tocando al muerto. ¿Sí? Entonces, cuando la persona esta toca al primer muerto y paró de tocarla, ya no impurifica a otra persona por 7 días. A diferencia de cuando vuelve a tocar al segundo muerto, en ese momento, si toca a otra segunda persona, se añade que tiene fuerza de que lo puede impurificar a esta segunda persona por 7 días. Y por lo tanto, dice la Gemara, por eso, también según Rabbi Yosef, así dice la Gemara, también según Rabbi Yosef, todo lo que dice Rabuná, que cuando hay tumá y tumá, inclusive la misma tumá, tocada y tocada, ¿sí? Recibe malcuyot malcuyot, latigazo, consecuencias por cada una y una de ellas, obviamente es cuando hay advertencias, pero tiene que ser que la segunda está añadiendo. ¿Cuándo es eso? Cuando tocó a un muerto, paró de tocar al primer muerto y luego toca al segundo muerto, que ahí al principio a las 9 cuando estaba tocando al primer muerto podía impurificar uno por 7 días, después paró, ya no pueden purificar otro por 7 días, y después cuando viene y toca al segundo, en ese momento añade otra vez de que pueden purificar por 7 días, ahí es cuando decimos de que recibe el latigazo por primera vez. Sin embargo, la baraita que dice que no, es porque también según Rabuná, también según Rabbi Yosef, en nombre de Rabuná, va a estar de acuerdo que cuando es la misma tumá, inclusive con advertencias, pero no añade nada, no hay algo extra, no hay algo adicional, decimos que ¿qué? Decimos de que en ese caso no va a haber malkut. Y por eso, en la baraita que está dando el caso, como mencionamos ahorita, bejipurín, que la persona está tocando al muerto, y mientras que está tocando al primer muerto, no lo suelta, está tocando al primer muerto, toca al segundo, de manera que no ha añadido nada, no va a recibir malkut en ese caso. Así dice la Gemara. Para explicar la opinión de Rabbi Yosef en nombre de Rabuná. Muy bien. Pregunta la Gemara, ¿Vetumá bejiburim midoraita? Amar Rabbi Yitzchak Yosef Amar Rabbi Yanai lo amru tumá bejiburim le tumá bekodoshin aval nazir veosef esachlo ve'i amart midoraita maishna kan bejibure adam beadam kan bejibure adam bemet. La Gemara ahorita pregunta lo siguiente. Según lo que acabamos de decir, vemos que tumá bejiburim es un concepto de la Torah. O sea, acabamos de nosotros mencionar que cuando la primera persona está tocando a el muerto y no al primer muerto, la persona y después toca al segundo muerto sin parar de tocar al primero, entonces eso no se está añadiendo nada más y por lo tanto decimos de que no hay malkut. A diferencia que si sí paró, sí hay malkut. Dice la Gemara, significa que el concepto de tumá bejipurim, con la tumá conectada, o sea que nunca paró, es un concepto de la Torah, porque así estamos respondiendo, que por eso hay malkut o no hay malkut. Si hay malkut o no hay malkut es porque es de la Torah, es porque es un tema de la Torah. Dicen, no, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque Rabbi Yitzchak, en nombre de Rabbi Yosef, en nombre de Rabbi Yanai, dice que todo este concepto de Tumá Bejipurim, todo este concepto de Tumá conectada, o sea, cuando uno toca al primer muerto, que sigue tocando al segundo, lo que mencionamos ahorita, aplica nada más en Terumá y en Kodashim, pero no aplica ni en Nazir, ni en una persona que hace Korban Pesach. Y si es un concepto de la Torah, pues debería aplicar en todos, porque es de la Torah. Dice la Gemara, aparentemente vemos de que es algo de Rabanán, y por eso aplican parte sí, parte no. Y si es de Raparán, pues no podemos decir que eso depende en el malkut o no malkut, en el latigazo o no en el latigazo. Responde la Gemara, no, hay una diferencia. Todo lo que dijo Rabbi Yitzchak, hijo de Rabbi Yosef, en nombre de Rabbi Yanai, de que aplica nada más en Terumá y Kodashim y no en Nazir y no en Pesach, lo cual nos insinúa aparentemente que no es de la Torah, está hablando cuando una persona, ¿sí?, toca a otra persona que toca a un muerto. ¿Sí? Esta tercera persona, ¿sí? O sea que está el muerto, la primera persona y la otra persona, o sea, está el muerto, la primera persona viva y la segunda persona viva. ¿Sí? Ahí es cuando decimos que esta segunda persona viva no está por 7 días y es nada más para... no es también por 7 días para Terumá y Kodashim, sino nada más de Rabanán. Y por eso nada más decimos que es de nada más en Terumá y Kodashim y no en Nazir y no en Pesach. Pero lo que estamos hablando nosotros de Tumá Bejipurín no es cuando una persona viva toca a una persona muerta y una segunda persona toca a una primera persona, sino es cuando una primera persona toca directamente al muerto. ¿Sí? El caso que mencionamos antes, que una primera persona toca al muerto directamente. Y este caso, esta primera persona viva, que está tocando al muerto, sí está también por 7 días mi de oraitá. Y efectivamente ahí se aplica que es Tumá Bejipurín de oraitá. O sea, básicamente la Gemara responde que lo que estábamos hablando hasta ahorita sí es Tumá Bejipurín de oraitá. Y la razón que Rabbi Yitzchak Bar Yosef, en nombre de Rabbi Yanai, mencionó de que nada más sirve para uno y no para otro, porque está hablando en un Tumá Bejipurín de Rabanán, que es ya una tercera persona, ¿sí? Una segunda persona viva que toca al primero vivo, que toca al muerto. Ok.
Sigue diciendo la Gemara. Aval tuma betuma lo de amitami vekai. Tuma obianami amitami vekai. Dice la Gemara ahorita lo siguiente. Ahorita la Gemara vuelve hasta ahorita estuvimos hablando según la opinión de Rabbi Yosef en nombre de Rabuna. Ahorita la Gemara viene y vuelve a la opinión de Rabba en nombre de Rabuna. Repito su opinión. Él dice que todo lo que decimos, que también cuando hay advertencias hay diferentes malkut, se recibe malkut por cada uno y uno, es únicamente cuando, no cuando tocó a un muerto y tocó a otro muerto, sino cuando hubieron dos diferentes prohibiciones, cuando tocó a un muerto y después fue Oel, por ejemplo, ¿sí? Bien, la Gemara pregunta lo siguiente, no me cuadra. Aparentemente, ¿por qué cuando tocó un muerto y después tocó otro muerto, aunque hubo advertencias para cada una de ellas, por qué no hay malkut? Porque decimos, aparentemente, porque tenemos que decir que Rabba en nombre de Rabuna opinan de que ya que no se añade tumá, ¿sí? Si no estaba, porque en el primero estaba puro, luego está impuro, y luego otra vez está impuro, que ya se va a impurificar sobre lo impuro. Ya está impuro, no está añadiendo nada, por eso es que decimos de que no sirve. O sea, repito, la Gemara viene y dice, Rabba en nombre de Rabona nos enseñó que si este Nazir tocó a una persona, a un muerto, y después tocó a otro muerto, ¿sí? En ambos casos, aunque hubo advertencia entre cada uno y uno, decimos de que ¿cuánto malkut recibe? No recibe dos, sino solo uno. Sin embargo, si al principio tocó a un muerto y después que hubo Oel, fue debajo del mismo techo y hubo advertencia, en este caso sí recibe ¿qué? Malkuyot por cada uno y uno. Dísela un segundo, no entiendo. Cuando es tumá y tumá, no recibe malkut. Cuando es toca y toca, tocada y tocada, magá y magá, no recibe malkut. ¿Por qué? Porque aparentemente, cuando se vuelve a purificar con el segundo, no está añadiendo nada. Ya estaba impuro y ahorita sigue estando impuro, no está añadiendo nada. Y por eso decimos de que no recibe un segundo malkut. Pues si es así, también cuando la persona viene y toca al principio y después viene y va un Oel, ¿qué está añadiendo? También está ¿qué? Estaba impuro, se mantiene impuro. Porque en ese caso, si hay advertencia, sí va a tener que recibir dos malkuyot. ¿Por qué? Porque fue por Oel y hay otro Isur. ¿Cuál es la diferencia? No está añadiendo nada, no está aumentando nada. Dice la Gemara, te voy a explicar. Estamos hablando en un caso que la persona hizo una acción, ¿sí? Y cuando hizo la acción, a la misma vez transgredió las dos prohibiciones, tocada y Oel. Y ya que son dos prohibiciones separadas, por eso recibe ¿qué? Dos malkuyot. Entonces la Gemara básicamente dice así, de acuerdo, si ya estaba tamé porque tocó y luego entró al Oel, entonces ya está impuro, no está añadiendo nada, no puede ser que reciba dos malkuyot, aunque haya advertencias, no existe. Pero la Gemara va a responder que estamos hablando en un caso de que estaba pura 100%, hizo una acción y esa misma acción, una acción, conllevó a que ¿qué? A que tenga las dos prohibiciones a la vez, también tocada y también Oel. Y por lo tanto, ya que estaba puro y a la vez le vinieron estas dos y son dos prohibiciones separadas, por eso decimos que ¿qué? Que recibe dos malkuyot. A diferencia de que cuando son dos prohibiciones, que le vengan a la vez, ¿sí? Pero son dos tocadas, ¿sí? Que son la misma prohibición, pues no existe que reciba dos malkuyot porque no son dos prohibiciones separadas, aunque vinieron las dos a la vez. ¿Cuál es el caso? Dice la Gemara el siguiente. Amar Rabbi Yohanan, kan bebait, kan besade. Dice Rabbi Yohanan, el caso de Tumá y Biá, está dando en un caso que un Nazir, ¿sí? Transgredió la prohibición entrando a una casa. Por ejemplo, el Nazir entra a una casa que hay un muerto, una persona muerta. Hay una alajá que nos dice que es importante saber esta alajá, que cuando hay un muerto dentro de la casa, vemos como si fuera que toda la casa está llena de Tumat Met. Entonces, cuando la persona entra un poquito a la casa, es como si fuera que ya está tocando. Y al mismo tiempo, cuando entra, también es Oel. Entonces dice la Gemara, está hablando de una persona, un Nazir puro, que entró a una casa que hay un muerto, y en ese momento transgrede las dos, también Tumá y también Biá, también es como si fuera que está tocando y también es Oel, y por lo tanto, ya que son dos prohibiciones separadas, por eso, si hubo dos advertencias, por eso va a tener que recibir, ¿qué? Dos malkuyot. Sin embargo, el caso que nos dijo Rabba en nombre de Rabbi Yosef, Tumá y Tumá, está hablando de un caso que se encuentra no debajo de un techo, sino está en el campo, y toca un muerto, y después que toca otro muerto, o a la vez, inclusive, toca a los dos muertos a la vez. Aunque toca a los dos muertos a la vez y hubo dos advertencias, todo lo que tú quieras, pero no hay una prohibición. Y por lo tanto decimos de que en ese caso va a recibir ¿cuánto malkuyot? Un solo malkut. Sin embargo, pregunta la Gemara, no me cuadra. Bebait nami, kevan de ailia de istaav, veji ail kulehai tamehu. Dice, no me cuadra. También estamos hablando en un caso que el Nazir entró dentro de una casa. No me cuadra que tenga que recibir dos malkuyot. ¿Por qué? Porque no existe que reciba al mismo tiempo
que transgreda al mismo tiempo las dos prohibiciones. ¿Por qué? Porque cuando entra a la casa, cuando su mano, al principio su mano entra a la casa, es como si fuera que ya está tocando la tumá, como explicamos. Pero para definir y decir que la persona entró debajo del mismo techo y transgredir por Oel, tiene que ser que la mayoría de su cuerpo entró a la casa. Entonces sale que cuando la persona mete un poquito de la mano, ya es como si fuera magá, como si fuera neguía, ya transgredió la primera prohibición. Y después, solo después, unos segundos después, cuando entra la mayoría de su cuerpo, es cuando transgrede la segunda. Entonces no es a la misma vez. Entonces vuelve la pregunta, ¿cómo puede ser que recibe dos malcuyot, aunque son dos prohibiciones separadas y aunque hay advertencias? Dice la Gemara, Ela, Amar Rabbi Elazar, Tziref yado mishum tuma ika mishum bia leika, vetziref gufo tuma ubia beadadadikato. Dice la Gemara, tenemos que decir de que efectivamente no metió primero su mano, sino entró con su mano pegada al cuerpo. De tal manera que no entró primero con su mano, no tenía su mano hacia adelante, sino entró con su mano pegada al cuerpo. Y por lo tanto se impurificaron. Las dos prohibiciones fueron a la vez, cuando tocó y cuando entró la mayoría de su cuerpo. Para Oel fueron a la vez y por lo tanto, sí, ya que hay dos advertencias y son dos prohibiciones, sí recibe dos malcuyot. Sin embargo, también sobre eso la Gemara pregunta. Dice en un segundo, pero también si la persona entra un poquito, la nariz de la persona está un poquito más salida. Entonces, cuando entra un poquito y entró un poquito de la nariz, se impurifica por el tema de neguía, de tema de tumá. Y después, solo cuando entra la mayoría, después de unos segundos, solo cuando entra la mayoría de su cuerpo, es cuando transgrede la prohibición de Oel. Entonces todavía vuelve la pregunta, no es al mismo tiempo. Ya que no es al mismo tiempo, no puede ser que reciba dos malcuyot, aunque hubo dos advertencias, aunque sean dos isurim. El amarraba, ichnis rosho, mishum tuma ika, mishum bia leika. Ichnis gufo, tuma ubia beadadadi kaatian. Dice, además tenemos que decir que está hablando en un caso, ¿cuál es su problema? Que entró con la nariz. Estamos hablando en un caso que la persona entró con el cuerpo y la cabeza para atrás. Y primero entró el cuerpo. Entonces la nariz no impurificó. Entonces cuando entró ya la mayoría del cuerpo, ahí ya hay Oel y también al mismo tiempo hay el tema de Tum'a y esta es la misma vez. Tu problema era que la nariz tocó primero antes de que entró el cuerpo. No, entró con la cabeza para atrás que la nariz no entró primero. Sin embargo, pregunta la Gemara, tampoco me cuadra esto. Dice la no me cuadra porque todavía entra primero el primer dedo del pie. ¿Sí? El primer dedo del pie entra y ahí cuando ya entra un poquito ya se impurifica por tumá y todavía no hay oel hasta que entre la mayoría del cuerpo. Entonces dice la Gemara, otra vez vemos de que no es al mismo tiempo. Se vuelve la pregunta, ¿cómo puede ser que reciba dos malcuyot aunque sean dos isurim y aunque hayan dos advertencias? Por lo tanto la Gemara dice dos respuestas nuevas. Ela amarra papá que gon shenichnas beshidat eba umigdal uba javero ufarame alav etamaaziva de tum'a ubia beadadadi katian. Dice Rafapá, estamos hablando en un caso que la persona entró dentro, había una casa, que dentro de la casa ya había un muerto, y la persona entró dentro de Shedat Eba Umigdal, que son diferentes tipos de armarios o cajas que están tapados por arriba y por abajo y por los laterales. Y ya que está tapado, no hay ninguna toma ni de tumá, ni de oel, ni de nada, porque él está aislado alrededor de todo él. Y de repente, cuando ya estaba dentro completo, vino su compañero y le sacó la tapa. Y una vez le sacó la tapa, ya está en contacto con la casa que está al meta y ahí ya está la mayoría, y al mismo tiempo ya está todo el cuerpo adentro. Entonces hay oel en ese mismo tiempo y hay tuma al mismo tiempo. Ya que es al mismo tiempo, ahí decimos que ya que son al mismo tiempo y son isurim, son prohibiciones separadas y hubo advertencias por cada una y una, por eso recibe dos malcuyot. Otra explicación, Mar Barrabashe Amar que Gondael que Sheu Goses Benafak Nishmatea de Yativ de Tumá Ubia Beadadikat. En otra explicación es de que la persona entró a la casa, ¿sí? Cuando todavía no estaba muerto, sino estaba agonizante el paciente, ¿sí? Entonces cuando entró no había ninguna tumá porque estaba agonizante, estaba vivo todavía. Y después de que ya entró completamente la persona, el Goses, el paciente, se murió. De que en ese momento, al mismo tiempo, ya estaba todo el cuerpo adentro. Entonces al mismo tiempo ya tiene prohibición de oil, ya tiene prohibición de tumá. Y ya que vienen a la vez y son prohibiciones distintas y hubo advertencia separada para cada una, por eso decimos de que recibe un malkut diferente para cada uno de ellos. O sea que básicamente nos dice la Gemara que todo lo que Rabbá nos dijo en nombre de Rabuná, de que recibe malkuyot únicamente cuando es tumá y oel, tumá y biá, y no cuando es tumá y tumá, es únicamente cuando vinieron al mismo tiempo, y por eso, si no ves al mismo tiempo, entonces no puede ser de que recibe malkut por el segundo, porque no está añadiendo más tumá, ¿sí? Si no, decimos que cuando al mismo tiempo, y ahí ambas están añadiendo, ¿por qué? Porque antes estaba puro y ahorita está impuro por los dos, y por eso decimos de que, ya que vinieron al mismo tiempo, y hubo advertencia, y son diferentes isurim, por eso recibe malkut, a diferencia de que cuando no son diferentes isurim, ¿sí? Aunque venga al mismo tiempo,
decimos de que en ese caso va a recibir solo un malkut, que ese es el caso, por ejemplo, cuando una persona está fuera del techo, está tocando a dos muertos a la vez, de que en este caso, aunque estaba puro antes y tocó los dos a la vez, decimos de que ya que es un solo isur, recibe, si hubo advertencias, aunque hubo varias advertencias, recibe solo un malkut. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.